11. ¿Qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y en todas partes sin límite. Solamente el amor crea y solamente crea imagen de sí mismo. No hubo tiempo alguno en el que todo lo que Él creó no existiera, ni habrá tiempo alguno en lo que lo creado sufra pérdida. Por siempre y para siempre los pensamientos de Dios están exactamente como fueron y como son, inalterables a través del tiempo y después del tiempo. Los pensamientos de Dios tienen todo el poder de su propio Creador porque Él incrementa el amor por extensión. Así su Hijo comparte la creación y por tanto debe compartir el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea eternamente uno todavía será uno después del tiempo. No cambiará a través del tiempo y permanecerá como era antes que empezar el pensamiento del tiempo. La creación es opuesta a todo lo ilusorio porque la creación es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, porque en la creación está su voluntad completa en todo aspecto y haciendo de cada parte una contención del todo. Su unidad está garantizada eternamente, incólume, eternamente dentro de su santa voluntad, por encima de toda posibilidad de daño, de separación, de imperfección, inmaculada en su pureza. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos ser inconscientes de nuestra eterna unidad con Él, pero tras de todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores aún queda certeza porque permanece el amor con todos sus pensamientos y el recuerdo de Dios está en nuestras santas mentes que reconocen su unidad con el Creador. Deseamos que nuestra función sea tan solo dejar que este recuerdo vuelva, que la voluntad de Dios se haga en la tierra para ser de vuelta a la cordura y ser solo como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama. Escuchamos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, cuya santidad la creación comparte y cuya santidad todavía es parte de nosotros. Lección 323. Con gusto hago el sacrificio del temor. Este es el único sacrificio que pides a tu Hijo. Lo pides que abandone todo sufrimiento, todo sentido de pérdida y tristeza, toda ansiedad y duda y que deje que el amor libremente fluya e inunde su conciencia aliviándolo del dolor y dándole tu propia eterna felicidad. Tal es el sacrificio que tú me pides y que yo con gusto hago, el único precio de restaurar en mí el recuerdo de ti para la salvación del mundo. Y al pagar la deuda que debemos a la verdad, una deuda que tan solo es el abandonar el engaño propio, las imágenes que hemos adorado falsamente, vuelve a nosotros la verdad completa y jubilosa. Ya no nos seguiremos engañando. El amor ha vuelto a nuestra conciencia y estamos otra vez en paz porque el temor se ha retirado y solo queda el amor. 11. ¿Qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y en todas partes sin límite. Solamente el amor crea y solamente crea imagen de sí mismo. No hubo tiempo alguno en el que todo lo que Él creó no existiera, ni habrá tiempo alguno en lo que lo creado sufra pérdida. Por siempre y para siempre los pensamientos de Dios están exactamente como fueron y como son, inalterables a través del tiempo y después del tiempo. Los pensamientos de Dios tienen todo el poder de su propio Creador porque Él incrementa el amor por extensión. Así su Hijo comparte la creación y por tanto debe compartir el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea eternamente uno todavía será uno después del tiempo. No cambiará a través del tiempo y permanecerá como era antes que empezar el pensamiento del tiempo. La creación es opuesta a todo lo ilusorio porque la creación es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, porque en la creación está su voluntad completa en todo aspecto y haciendo de cada parte una contención del todo. Su unidad está garantizada eternamente, incólume, eternamente dentro de su santa voluntad, por encima de toda posibilidad de daño, de separación, de imperfección, inmaculada en su pureza. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos ser inconscientes de nuestra eterna unidad con Él, pero tras de todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores aún queda certeza porque permanece el amor con todos sus pensamientos y el recuerdo de Dios está en nuestras santas mentes que reconocen su unidad con el Creador. Deseamos que nuestra función sea tan solo dejar que este recuerdo vuelva, que la voluntad de Dios se haga en la tierra para ser de vuelta a la cordura y ser solo como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama. Escuchamos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, cuya santidad la creación comparte y cuya santidad todavía es parte de nosotros.
Lección 324. Yo solo sigo, no deseo guiar. Padre, tú eres el que me diste el plan para mi salvación. Tú has señalado el camino que debo seguir, el papel que he de llenar, y cada paso del sendero que se me ha dispuesto. No puedo perderme. Solo puedo apartarme momentáneamente para luego volver. Tu amante voz siempre me llamará y guiará mis pasos para rectificar. Todos mis hermanos pueden seguir mis pasos, pero yo solo sigo el camino hacia ti, según tú me dirijas y dispongas que yo marche. Así es que sigamos a quien conoce el camino. No nos quedaremos atrás, no nos soltaremos de su santa mano más que por un instante. Siguiéndolo caminaremos juntos y es Él quien asegura la meta y el regreso a salvo al hogar. 11. ¿Qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y en todas partes sin límite. Solamente el amor crea y solamente crea imagen de sí mismo. No hubo tiempo alguno en el que todo lo que Él creó no existiera, ni habrá tiempo alguno en lo que lo creado sufra pérdida. Por siempre y para siempre los pensamientos de Dios están exactamente como fueron y como son, inalterables a través del tiempo y después del tiempo. Los pensamientos de Dios tienen todo el poder de su propio Creador porque Él incrementa el amor por extensión. Así su Hijo comparte la creación y por tanto debe compartir el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea eternamente uno todavía será uno después del tiempo. No cambiará a través del tiempo y permanecerá como era antes que empezar el pensamiento del tiempo. La creación es opuesta a todo lo ilusorio porque la creación es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, porque en la creación está su voluntad completa en todo aspecto y haciendo de cada parte una contención del todo. Su unidad está garantizada eternamente, incólume, eternamente dentro de su santa voluntad, por encima de toda posibilidad de daño, de separación, de imperfección, inmaculada en su pureza. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos ser inconscientes de nuestra eterna unidad con Él, pero tras de todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores aún queda certeza porque permanece el amor con todos sus pensamientos y el recuerdo de Dios está en nuestras santas mentes que reconocen su unidad con el Creador. Deseamos que nuestra función sea tan solo dejar que este recuerdo vuelva, que la voluntad de Dios se haga en la tierra para ser de vuelta a la cordura y ser solo como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama. Escuchamos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, cuya santidad la creación comparte y cuya santidad todavía es parte de nosotros. Lección 325. Todo lo que creo ver refleja ideas. Esta es la nota clave de la salvación. Lo que veo refleja de un proceso mental que principia con mi idea de lo que quiero. Desde allí la mente forja una imagen de lo que la mente desea, lo que juzga valioso, y por tanto desea encontrar. Después esta imagen es proyectada al exterior, contemplada, valorizada como realidad y guardada como propia. De las ideas desquiciadas surge un mundo desquiciado. De los juicios surge un mundo condenado. Y de los pensamientos de perdón surge un mundo noble con mercedes para el Santo Hijo de Dios, ofreciéndole un dulce hogar donde poder descansar antes de seguir la jornada para ayudar a sus hermanos a caminar con Él y encontrar el sendero al cielo y a Dios. Padre nuestro, tus ideas reflejan la verdad, y las mías separadas de las tuyas solo son sueños. Deseo contemplar solo lo que tus ideas reflejan, pues únicamente ellas manifiestan la verdad. 11. ¿Qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y en todas partes sin límite. Solamente el amor crea y solamente crea imagen de sí mismo. No hubo tiempo alguno en el que todo lo que Él creó no existiera, ni habrá tiempo alguno en lo que lo creado sufra pérdida. Por siempre y para siempre los pensamientos de Dios están exactamente como fueron y como son, inalterables a través del tiempo y después del tiempo. Los pensamientos de Dios tienen todo el poder de su propio Creador porque Él incrementa el amor por extensión. Así su Hijo comparte la creación y por tanto debe compartir el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea eternamente uno todavía será uno después del tiempo. No cambiará a través del tiempo y permanecerá como era antes que empezar el pensamiento del tiempo. La creación es opuesta a todo lo ilusorio porque la creación es la verdad.
La creación es el Santo Hijo de Dios, porque en la creación está su voluntad completa en todo aspecto y haciendo de cada parte una contención del todo. Su unidad está garantizada eternamente, incólume, eternamente dentro de su santa voluntad, por encima de toda posibilidad de daño, de separación, de imperfección, inmaculada en su pureza. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos ser inconscientes de nuestra eterna unidad con Él, pero tras de todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores aún queda certeza porque permanece el amor con todos sus pensamientos y el recuerdo de Dios está en nuestras santas mentes que reconocen su unidad con el Creador. Deseamos que nuestra función sea tan solo dejar que este recuerdo vuelva, que la voluntad de Dios se haga en la tierra para ser de vuelta a la cordura y ser solo como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama. Escuchamos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, cuya santidad la creación comparte y cuya santidad todavía es parte de nosotros. Lección 326. Eternamente soy un efecto de Dios. Padre, fui creado en tu mente como un pensamiento divino que nunca ha abandonado su hogar y tú por siempre eres mi causa. Como tú me creaste permanezco. Donde tú me ubicaste todavía moro y todos tus atributos están en mí porque es tu voluntad tener un hijo tan semejante a su causa que la causa y el efecto son idénticos. Deseo estar consciente de que soy un efecto de Dios y por ello tengo el poder de crear como tú. Como es en el cielo es en la tierra. Aquí sigo tu plan y sé que al final recogerás tus efectos en el cielo tranquilo de tu amor donde la tierra desaparecerá y todos los pensamientos separados se unirán en la gloria como el Hijo de Dios. Contemplamos hoy al mundo desaparecer primero transformado y después perdonado, desvaneciéndose totalmente en la santa voluntad de Dios. 11. ¿Qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y en todas partes sin límite. Solamente el amor crea y solamente crea imagen de sí mismo. No hubo tiempo alguno en el que todo lo que Él creó no existiera ni habrá tiempo alguno en lo que lo creado sufra pérdida. Por siempre y para siempre los pensamientos de Dios están exactamente como fueron y como son, inalterables a través del tiempo y después del tiempo. Los pensamientos de Dios tienen todo el poder de su propio Creador porque Él incrementa el amor por extensión. Así su Hijo comparte la creación y por tanto debe compartir el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea eternamente uno todavía será uno después del tiempo. No cambiará a través del tiempo y permanecerá como era antes que empezar el pensamiento del tiempo. La creación es opuesta a todo lo ilusorio porque la creación es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, porque en la creación está su voluntad completa en todo aspecto y haciendo de cada parte una contención del todo. Su unidad está garantizada eternamente, incólume, eternamente dentro de su santa voluntad, por encima de toda posibilidad de daño, de separación, de imperfección, inmaculada en su pureza. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos ser inconscientes de nuestra eterna unidad con Él, pero tras de todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores aún queda certeza porque permanece el amor con todos sus pensamientos y el recuerdo de Dios está en nuestras santas mentes que reconocen su unidad con el Creador. Deseamos que nuestra función sea tan solo dejar que este recuerdo vuelva, que la voluntad de Dios se haga en la tierra para ser de vuelta a la cordura y ser solo como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama. Escuchamos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador cuya santidad la creación comparte y cuya santidad todavía es parte de nosotros. Lección 327. Solo necesito llamar y tú me contestarás. No se me pide aceptar la salvación a base de una fe ciega, pues Dios ha prometido que escucharía mi llamada y me contestaría Él mismo. Solo necesito aprender por mi experiencia que esto es así y la fe en Él seguramente me llegará. Esa es la fe que perdurará y me llevará más y más lejos por en el camino que conduce a Él. Y así estaré seguro de que Él no me ha abandonado y aún me ama esperando solo mi llamada para darle toda la ayuda que necesito para llegar a Él. Padre, te doy las gracias porque tus promesas nunca fallarán en mi experiencia solo con que yo las ponga a prueba. Deseo por tanto probarlas y no juzgarlas. Tu palabra es una. Tú proporcionas los medios para que llegue el convencimiento y la seguridad de tu amor confiable por fin es ganada.
11. ¿Qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y en todas partes sin límite. Solamente el amor crea y solamente crea imagen de sí mismo. No hubo tiempo alguno en el que todo lo que Él creó no existiera, ni habrá tiempo alguno en lo que lo creado sufra pérdida. Por siempre y para siempre los pensamientos de Dios están exactamente como fueron y como son, inalterables a través del tiempo y después del tiempo. Los pensamientos de Dios tienen todo el poder de su propio Creador porque Él incrementa el amor por extensión. Así su Hijo comparte la creación y por tanto debe compartir el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea eternamente uno todavía será uno después del tiempo. No cambiará a través del tiempo y permanecerá como era antes que empezar el pensamiento del tiempo. La creación es opuesta a todo lo ilusorio porque la creación es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, porque en la creación está su voluntad completa en todo aspecto y haciendo de cada parte una contención del todo. Su unidad está garantizada eternamente, incólume, eternamente dentro de su santa voluntad, por encima de toda posibilidad de daño, de separación, de imperfección, inmaculada en su pureza. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos ser inconscientes de nuestra eterna unidad con Él, pero tras de todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores aún queda certeza porque permanece el amor con todos sus pensamientos y el recuerdo de Dios está en nuestras santas mentes que reconocen su unidad con el Creador. Deseamos que nuestra función sea tan solo dejar que este recuerdo vuelva, que la voluntad de Dios se haga en la tierra para ser de vuelta a la cordura y ser solo como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama. Escuchamos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador cuya santidad la creación comparte y cuya santidad todavía es parte de nosotros. Lección 328. Para ganar el primer lugar escoge el segundo. Lo que parece ser el segundo lugar es el primero, pues todas las cosas que percibimos están invertidas mientras no escuchemos la voz de Dios. Tal parece que ganaremos autonomía tratando de estar separados y que nuestra independencia del resto de la creación es el camino para obtener la salvación. Pero todo lo que encontramos es enfermedad, sufrimiento, pérdidas y muerte. Esto no es la voluntad de Dios para nosotros ni hay segundo lugar en su voluntad. Unirnos a ella es hallar la nuestra y como nuestra voluntad es la suya tenemos que llegar a Él para reconocer nuestra voluntad. No hay otra voluntad que la tuya y me alegro de que nada que yo imagine contradice lo que tú deseas que yo sea. Es tu voluntad que yo esté eternamente a salvo, eternamente en paz, y dichosamente comparto esa voluntad que tú, Padre mío, otorgaste como parte de mí. 11. ¿Qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y en todas partes sin límite. Solamente el amor crea y solamente crea imagen de sí mismo. No hubo tiempo alguno en el que todo lo que Él creó no existiera ni habrá tiempo alguno en lo que lo creado sufra pérdida. Por siempre y para siempre los pensamientos de Dios están exactamente como fueron y como son, inalterables a través del tiempo y después del tiempo. Los pensamientos de Dios tienen todo el poder de su propio Creador porque Él incrementa el amor por extensión. Así su Hijo comparte la creación y por tanto debe compartir el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea eternamente uno todavía será uno después del tiempo. No cambiará a través del tiempo y permanecerá como era antes que empezar el pensamiento del tiempo. La creación es opuesta a todo lo ilusorio porque la creación es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, porque en la creación está su voluntad completa en todo aspecto y haciendo de cada parte una contención del todo. Su unidad está garantizada eternamente, incólume, eternamente dentro de su santa voluntad, por encima de toda posibilidad de daño, de separación, de imperfección, inmaculada en su pureza. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos ser inconscientes de nuestra eterna unidad con Él, pero tras de todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores aún queda certeza porque permanece el amor con todos sus pensamientos y el recuerdo de Dios está en nuestras santas mentes que reconocen su unidad con el Creador. Deseamos que nuestra función sea tan solo dejar que este recuerdo vuelva, que la voluntad de Dios se haga en la tierra para ser de vuelta a la cordura y ser solo como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama.
Escuchamos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, cuya santidad la creación comparte y cuya santidad todavía es parte de nosotros. Lección 329. Ya he elegido lo que es tu voluntad. Padre, creí haberme desviado de tu voluntad, haberla desafiado y haber quebrantado sus leyes imponiendo una segunda voluntad más poderosa que la tuya. Pero lo que soy en verdad es solo tu voluntad extendida y extendiéndose. Esto soy y esto nunca cambiará. Como tú eres uno, así soy yo uno contigo, y esto escojo en mi creación, donde mi voluntad se convirtió por siempre en una con la tuya. Esta elección se hizo por toda la eternidad. No puede cambiar y oponerse a sí misma. Padre, mi voluntad es la tuya y estoy a salvo, imperturbable y sereno, en felicidad infinita porque es tu voluntad que así sea. Hoy aceptaremos nuestra unión entre nosotros y con nuestro origen. No tenemos otra voluntad que la de Él y todos somos uno porque todos compartimos su voluntad. Por ella conocemos que somos uno. Por ella encontramos al fin el camino a Dios.